Bien. Bueno, esto es lo que ustedes tienen ya como parte del programa, ¿sí? Tiene alguna leve modificación, pero no con lo que respecta a las pautas del trabajo y demás, sino tiene como algunas aclaraciones, como que está mucho más aclarado. Eh, bueno, ustedes ya saben, la acreditación de la materia, del espacio de Historia 2 es a partir de la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo monográfico. Bien, el trabajo monográfico que es de tipo individual. Perfecto. Se trata de un trabajo monográfico bibliográfico. ¿Qué quiere decir esto? De que en realidad nos centramos primero en seleccionar un eje que problematice y que atraviese el siglo XIX para América Latina, para luego volcarlo a Argentina, como vimos en el año. Por eso organizamos la materia por ejes y por eso tuvimos una primera parte para América Latina y luego nos centramos en Argentina. Luego de esa selección, uno lo que hace es buscar información bibliográfica, ¿sí? Libros, artículos de revistas especializadas, un tipo de material idóneo, digamos, para lo que es un terciario. Bien, ahora vamos a ver el tema de las pautas estilísticas, de citas y demás. Una vez que uno reúne todo ese material, lo va leyendo y va armando su trabajo, ¿sí? Ese trabajo se presenta, ese trabajo, ahora vamos a ver la fecha, pero ese trabajo se presenta, ustedes van a ver, en lugar de 2 fechas, ustedes van a ver 4 fechas en el calendario, porque una refiere a la entrega de trabajo y la otra es la acreditación, ¿sí? Lo mismo con el primer llamado y lo mismo en el segundo llamado. Entonces, es una fecha que es una fecha límite. Este año lo que vamos a hacer es que lo envíen por mail, ¿sí? Eh, pero bueno, tiene esas 2 fechas. Y una vez que se presenta el trabajo, uno recibe la devolución del trabajo de manera presencial, ¿sí? Uno tiene que ir, no es que se le da por anticipado si está aprobado o está desaprobado el trabajo, porque la idea es poder dar una devolución personal del trabajo, esté aprobada o no. ¿Sí? Esté aprobado o no, la idea es poder sentarse y conversar con respecto a ese trabajo. En el caso de que esté aprobado, bueno, se indicará lo bueno y si hay algún tipo de corrección y demás, y se notificará de la nota y se dirá el libro y folio, ¿no? En el caso que esté desaprobado, con más razón es necesario que vayan, por eso es que yo no adelanto si está aprobado o no, porque ahí es cuando se le da una devolución minuciosa del trabajo. Si bien el trabajo va a estar marcado, va a tener sus marcas si tiene correcciones, más allá de eso, la idea también es poder comentar esas correcciones, así se logra tener una manera más clara. ¿Esto por qué? Porque en realidad ustedes lo que hacen es armar el trabajo y lo presentan a la acreditación. Ustedes no van adelantando parte del trabajo ni nada. Sí, obviamente que pueden hacer a lo largo del tiempo, de este año, del año que viene, o cuando decidan y se hagan el tiempo para poder armar la monografía, sí, pueden hacer preguntas que son preguntas específicas, puntuales, con respecto a la biografía, con respecto a alguna idea de organizar el trabajo, con respecto de eso, obviamente, sí, se realizan las consultas por mail, no hay ningún tipo de problema con respecto a ello. Bueno, decía, ¿no? Uno lo primero que hace es seleccionar un tema, ¿no? Siempre dentro de ese marco temporoespacial que trabajamos este año, que sería América Latina y específicamente dentro de América Latina Argentina y el siglo XIX, que esto se puede correr un poquitito según lo que elijamos, ¿sí? Podemos poner un pie en el siglo XX, en la primera década del siglo XX, podemos ir un poquitito más atrás en el siglo XVIII, podemos tomar la primera mitad del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX. Bien, no es que esa rajatabla del 1800 al 1900, bien, pero el eje, como hemos visto en el año, es el siglo XIX. La extensión, estamos hablando de un trabajo que está hecho por computadora, ¿sí? La extensión va a rondar entre un mínimo de 15 carillas y un máximo de 20 carillas. Estas carillas entre 15 y 20 son las del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? De que no cuentan
no se suman a estas páginas, lo que es la portada, ahora vamos a ir con detalle con cada uno de estos puntos, pero lo que es la portada, ustedes van a poner para tener una portada, ¿no? Como tampoco la bibliografía que va al final de todo, la bibliografía final, como tampoco si es que ustedes, esto no es obligatorio, pero si ustedes quieren agregar algún anexo porque buscan imágenes o cuadros estadísticos, o según el trabajo, ¿no? Todo eso no cuenta dentro de las 15-20. Es decir, las 15 y 20 páginas sería introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Pero se juega entre esos espacios. La idea es que no tenga menos de 15, pero tampoco que exceda las 20 carillas, ¿sí? Es un poco la idea. El tipo de letra sería Times Roman tamaño 12, ¿no? Y un interlineado de 1,5, de 1,5. Sobre la estructura del trabajo, el trabajo va a tener una portada, del cual, bueno, además del instituto y el título del trabajo, que va a ser el eje que uno elija, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de eje o de temática para trabajar en la monografía. Además de eso, ponen carrera, curso, bueno, alumno, alumna, profesor, y lo que necesito es que pongan, por un lado, el año de aprobación de la cursada, ¿sí? Y por otro lado, la fecha de la entrega del trabajo para la acreditación, ¿sí? Eso en una portada. Luego, introducción. La introducción, que suele ser una carilla, nada más, lo pueden extender un poco más si quieren, ¿sí? Pero no es que tiene que ser muy, muy extenso. Debe, por un lado, expresar lo que es con sus palabras, si quieren pueden buscar un material extra para apoyarse siempre y cuando lo citen, la importancia que tiene el tema, el problema que ustedes van a seleccionar para el siglo XIX. Vamos a suponer, elijo algo respecto a la inmigración masiva, entonces yo ahí hago una introducción a eso, ¿no? No sé, en el siglo XIX se caracterizó para América Latina por la llegada de un aluvión de inmigrantes europeos, cuya herencia continúa hasta el día de hoy, o lo que fuese, o si elijo sobre el modelo agroexportador o algo, o algo económico, ahí también, capaz que puedo poner en introducción el tema de la dependencia que genera el sistema, capaz que puedo poner de la importancia que tiene ese tipo de economía primaria para América Latina y para el país, ¿se entiende? Pero en realidad no es muy extenso. Si quieren pueden buscar información, pero va citado. Luego en la introducción lo que es necesario es que de manera muy breve, de manera muy sintética, comenten, ¿sí? Pero muy brevemente, el recorrido que tiene el trabajo, ¿sí? No la parte de la conclusión, el recorrido que tiene el desarrollo del trabajo, los diferentes subtítulos y qué trata, ¿sí? ¿Bien? Bien. En el cuerpo de trabajo o desarrollo, acá por la duda digo, porque a veces pasa, no tienen que poner desarrollo como título, ¿sí? Ahí van directamente los subtítulos, ¿bien? Bueno, aquí en lo que es el desarrollo, ustedes justamente lo que van a desarrollar es el tema o la cuestión que ustedes eligieron. Ahora bien, es necesario poder organizar ese cuerpo que va a tener, no sé, capaz que va a tener 14, 13 carillas, 14, 15, no sé la cantidad de carillas que va a tener, ¿sí? Para organizarlo, la idea es que ustedes puedan dividirlo entre 3 y 5 subtítulos, no más de eso. ¿Sí? Explico por qué, porque lo que ocurre a veces cuando uno lee una monografía es que de repente una monografía de 20 páginas tiene, 20 carillas tiene, no sé, 10 títulos, 10 subtítulos. ¿Sí? Es decir, es un título y es un párrafo, o dos párrafos y otro título, y la verdad es que la idea es que ustedes demuestren que la lectura que ustedes han tenido sobre ese material lo digirieron y pueden, bajo un título, poder desarrollar una parte. ¿Sí? Entonces la idea es entre 3 subtítulos o 5 subtítulos. El primer subtítulo, el tema que ustedes elijan, debe tratar sobre ese tema que eligieron, pero para el contexto latinoamericano. Vuelvo al mismo ejemplo. Si yo elijo inmigración, por ejemplo, tengo que buscar, no sé, por decir algo, ¿no? Primer subtítulo, el impacto migratorio en América Latina, supónganse.
¿sí? Y ahí a trabajar con la bibliografía que busqué con respecto a la inmigración en América Latina. Luego los otros subtítulos, ¿sí? Van a estar destinados al caso argentino. ¿Sí? Puedo poner 2 subtítulos más, puedo poner 3 subtítulos más y hasta 4 subtítulos, pero es un poco para que ustedes se logren organizar con la parte del desarrollo. Bueno, en la conclusión, que también suele ser de una carilla, 2 como mucho, pero una carilla alcanza, ahí ustedes lo que tienen que explayar un poco es el resultado analítico, ¿sí? De lo que ustedes encontraron. No repetir lo que ya pusieron arriba, porque ya está arriba, ¿sí? A veces ustedes que es un corte y pegue del desarrollo y en realidad una conclusión no es un resumen de el desarrollo, ¿sí? Sino que tiene que ver con algunas ideas, que ahí pueden ustedes, si quieren, vincular pasado y presente, por ejemplo, según el tema que elijan, ¿sí? Pero bueno, es un poco la idea, ¿no? También, obvio de que las conclusiones son propias de quien elabora la monografía. Esto es algo obvio, no lo debería poner aquí, pero por la duda lo pongo, ¿sí? No se trata de ir a hacer citas y demás. Se puede hacer una cita quizá, o dos, uno quiere hacer una referencia a alguien en su conclusión, pero no más que eso. Luego de la conclusión va a lo que se conoce como bibliografía final, y ahí va listado de la bibliografía que se elige, ¿no? Que se organiza y se ordena alfabéticamente, que ahora lo vamos a ver en detalle. Algunos puntos elementales a tener en cuenta, ¿no? Para realizar la monografía. Primero, sobre el eje problematizador estructurante. Una cuestión central del trabajo monográfico que se solicita es que el mismo debe estar atravesado por un eje problematizador que estructure todo el trabajo. Esto que veníamos diciendo, ¿sí? Ustedes eligen libremente, yo no impongo nada, si esto puede corresponder a un factor económico, social, político, demográfico, lo que ustedes quieran, cultural, pero necesariamente establecerá puntos, ¿no? Entre diferentes factores. Por ejemplo, yo elijo lo económico y bueno, seguramente algo de lo político voy a tener que hablar porque se mezcla el tema, ¿sí? O supónganse, elijo lo territorial, obvio que algo de lo económico voy a tener que trabajar, ¿sí? Si supónganse, vamos a suponer que elijo como tema, como eje problematizador, la conformación de los territorios nacionales en América Latina, el caso de Argentina. Es obvio de que muchas veces esas llamadas campañas del desierto y demás que se vivieron en México, en Argentina, en el mismo Brasil, tienen que ver con un tipo de política estatal que tiene un claro propósito objetivo que es económico, ¿no? Entonces, bueno, pero la monografía va a estar centrada en el eje problematizador que ustedes eligieron. Bien. Bueno, a partir del 2021, él o la alumna tiene para la confección de la monografía seleccionada, primero el eje problematizador, luego para hacer un buceo bibliográfico. Cuando ustedes seleccionen el tema, me pueden escribir para guiarlos con la bibliografía. Yo les puedo decir algunos libros o algunos autores para que ustedes busquen, ¿sí? Para profundizar. Por un lado, para el caso de América Latina y por el otro lado, particularmente de Argentina, ¿no? Algunos de los ejemplos, estos son solamente ejemplos, ¿bien? Ustedes pueden proponer si quieren otros, no es que esté prohibido ni nada, sí lo que les sugiero muchas veces es que consulten por la duda, porque el tema es que haya bibliografía para hacer el eje que uno elige, ¿bien? Bueno, por ejemplo, producción, desarrollo e inserción de las economías primarias en América Latina, el caso argentino, el imperialismo europeo y norteamericano en Latinoamérica, el caso argentino. Esto, por ejemplo, nosotros no llegamos a ver con profundidad, ¿sí? El tema del imperialismo, tanto europeo como norteamericano en el siglo XIX, pero bueno, si a alguien le interesa, lo puede hacer. La construcción de los estados nacionales latinoamericanos, con énfasis en el caso argentino, las oligarquías latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XIX, la oligarquía en Argentina, la conformación de los territorios de los países latinoamericanos, el territorio argentino, la organización de la clase trabajadora latinoamericana, el caso argentino, las enfermedades infectocontagiosas en América Latina durante el siglo XIX, las epidemias en Argentina, fenómenos migratorios del siglo XIX
en América Latina y Argentina, la inserción de América Latina al mercado internacional, el modelo agroexportador argentino, las inversiones extranjeras en América Latina en la mitad del siglo XIX, el caso argentino, el desarrollo de los medios de transporte, bueno, es decir, esto puede seguir, ¿sí? Pero para que se dé una idea de que esos serían ejes, ¿sí? Uno podría ponerse las formas de gobierno en América Latina también, por ejemplo. Si lo que a ustedes les interese más, también podría ser el tema de los espacios verdes, por ejemplo, como otro de los temas, ¿sí? Pero bueno, Profe, sí. en el caso de que yo elija, por ejemplo, la inserción de América Latina al mercado internacional del modelo agroexportador, puedo tomar bibliografía que hemos visto con ustedes, por ejemplo, de Sí, Rothman. sí. Ahí justo íbamos sobre la bibliografía, sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, acá, esto es lo que justo preguntaba Fiorella sobre la bibliografía. Se debe recordar que se trata de un trabajo de investigación bibliográfica, ¿sí? Eso implica un museo bibliográfico importante que cada alumno o alumna deberá transitar desde biblioteca hasta la web. Si no piensa en biblioteca no importa, pero la idea es una búsqueda. Si no, un día me pongo a buscar en internet y listo. Tengo que dedicarle, ¿sí? Un tiempito a la búsqueda. Entonces, la idea es que teniendo en cuenta ese museo, el trabajo debe contar con un mínimo de 10 obras o artículos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea de los ejes que nosotros hemos visto aquí, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a suponer. Yo elijo lo que dijo recién Fiorella, la inserción de América Latina en el mercado internacional, el modelo agroexportador argentino, y yo ya tengo ahí 2 obras. Tengo por lo menos 2 obras. Tengo la de William Gray, que habla para el caso de América Latina, y tengo el texto de Roman y Romero. Pero ahí inclusive yo puedo también, no sé, trabajar algo de Devoto en la parte de inmigración, pero la parte que habla de la economía, ¿no? De la inserción económica, y buscaré otro texto. Se comprende decir, no es que 10 textos es una pila. Después otra cosa también, chicos, no es que ¿Podría trabajar también con OSLAC, con las formas de penetración del Estado? uno podría tomar también algo de Oxlack, claro, se comprende. También otra cosa importante acá, ¿no? Cuando decimos 10 libros, no es que se tienen que leer todo un libro. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad si ustedes, supónganse, ¿no? Toman con el mismo tema que dijo Fiorella. Suponete que toman el clásico texto de Aldo Ferrer, La economía argentina, supónganse, ¿no? El libro de Aldo Ferrer, La economía argentina, trata de la economía desde tiempos coloniales hasta principios del siglo XX. Ustedes van a utilizar solamente lo que corresponde, que es el periodo de tiempo que corresponde aquí. Lo mismo si toman el texto de Eduardo Míguez sobre economía o historia económica, quiero decir, o lo mismo si toman el texto de Mario Rapoport, lo mismo si toman de Roy Ora, que ha escrito sobre historia económica, se comprende, es decir, generalmente uno no es que agarra un libro y sirve todo el libro, no, uno va directamente a él o los capítulos que me sirven, ¿sí? De ese libro. Se entiende, pero la idea es que en la cita, primero que tiene que estar citado en el texto, eso es fundamental, eso cuando volvamos, es una monografía bibliográfica, tiene que tener citas. Tampoco tenemos que abusar de la cita, ¿no? Cita, cita, cita o citas larguísimas, no. Ustedes tienen, pero las citas son necesarias, ¿sí? El trabajo monográfico tiene que tener citas en el texto. Luego, en la bibliografía final, se citan los libros que uno citó en el texto. Si no pongo algo que no cité. Entonces, la idea es que por lo menos haya 10 obras o artículos, ¿no? Del tema que yo elegí. Bien, que nada, capaz que utilice una partecita de ese texto, como dijo recién Fiorella, capaz que agarro Oslac solamente no solamente para leer un capítulo, sino una parte dentro de ese capítulo. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco para que se comprenda el tema de la bibliografía. Desde ya de que la idea es que la bibliografía sea pertinente, ¿sí? Esto hace que nosotros busquemos en libros, en internet hay libros escaneados, inclusive completos y demás,
pero también hay muchos artículos de revistas especializadas, en este caso de historia, ¿sí? La mayoría de las universidades tienen revistas especializadas. Es un trabajo, porque uno tiene que ingresar a la revista y tiene que revisar año por año, número por número, suelen estar los títulos de los trabajos de los autores, pero bueno, después ahí uno puede ir encontrando y te crea y entra y ya tiene el artículo ahí, ¿tá? Ahora, queda completamente fuera de estos casos la utilización de material que esté en la web y que, no, que sea, no sé, de blog, de Wikipedia y demás, ¿sí? Ese material no se usa. No se usa ni siendo citado, y no se usa, peor aún, cuando no es citado y se lo pone ahí. ¿Sí? ¿Se comprende? Eso no se utiliza. La idea es que leamos material como estuvimos leyendo en el año. ¿Sí? No se está pidiendo otra cosa. Bueno, esto es un enlace que después ustedes cuando quieran ingresan y va a saltar una gran cantidad de revistas de historia, todas digitalizadas, pero todas revistas muy serias. Ahí con toda la paciencia del mundo tienen que ir viendo qué, porque hay de todo, ¿sí? En ese enlace. Qué sé yo, hay revistas que tienen que ver, supóngase, con historia de tiempo presente o historia reciente, que tiene que ver con la dictadura, militares y demás, que eso ustedes para la materia no va a servir, pero de todas maneras hay muchísimas revistas que sí. Bien, entonces bueno, lo dejo ahí como para que lo vean. Bueno, sobre la cita, nosotros lo que vamos a hacer es un tipo de cita que es la cita anglosajona, donde uno cuando uno hace una cita textual, que tiene que tener citas textuales, el trabajo, uno lo coloca entre comillas, ¿sí? Y cuando terminó de hacer la cita, cuando se termina, cerramos las comillas, y ponemos el punto, el tipo de cita es, abrimos paréntesis, ponemos el autor, punto y coma, el año, dos puntos, y la página o las páginas. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cita, ¿no? Que esta es una cita del texto de Marx, la filosofía de la miseria, ¿sí? Entonces, un poco, el tipo de cita va a ser así. Los pies de página no se utiliza para dar citas bibliográficas. Los pies de página es si ustedes consideran de que quieren aclarar algo, ¿sí? Y no lo quieren poner en el texto porque ven que queda feo o lo que fuese, ahí utilizan el pie de página, ¿sí? Supónganse, no sé, estoy haciendo sobre la conformación de los territorios nacionales y estoy trabajando justo con el texto de Navarro Floria y hablo de Martín de Moisí, y entonces, bueno, pongo que el relevamiento que hizo y digo, bueno, quiero mencionar algo sobre quién era este tipo. Entonces, bueno, pero no lo quiero poner en el texto. Entonces, cuando pongo Martín de Moisí, ahí hago la cita a pie de página, ¿no? Le pongo el número 1, supongo que era la primera cita, y a pie de página pongo Martín de Moisí fue, y ahí lo comento, ¿sí? Pero no para bibliografía, no se usan para datos bibliográficos. Los datos bibliográficos van en el texto de esta manera y después va toda la bibliografía completa en la parte de bibliografía final, ¿sí? Bueno, y luego lo que pone aquí, lo de las pautas son cómo van las citas de bibliografía final, en el estado final, ¿sí? Si es un libro, con dos autores, por ejemplo, que bueno, Miseria de la filosofía en realidad es Marx nada más, que es un invento, pero es como para que ustedes lo vean, ¿sí? Están los dos autores. Cuando son más de dos autores, que se pone otro, por ejemplo. Cuando es un artículo publicado en una revista de papel, decimos, cuando es publicado en una compilación, como por ejemplo los textos que hemos trabajado nosotros de Sánchez Albornoz o de William Gray, son todos textos que están en una compilación cuyo director es Bettel, ¿sí? Leslie Bettel. Entonces, bueno, aquí yo pongo un ejemplo de otro, pero es lo mismo, ¿no? Supónganse, Sánchez Albornoz, pongo el título del artículo en Leslie Bettel, entre paréntesis director,
historia de América Latina, ¿sí? Lugar, editorial, año y las páginas. ¿Bien? Y esto en el caso de que es de una página web. ¿Bien? Bueno, esto un poquitito para explicarlo. Siempre la idea es que uno lo entrega, esta vez, ahora se pidió 15 días antes, sí, generalmente es una semana antes, generalmente a mí con una semana me alcanza, una semana antes de la mesa, digo, a mí me alcanza para poder leerlo y demás. Que sería la fecha límite, ¿no? En realidad, uno lo puede entregar antes, pero sería como la fecha límite, ¿sí? Bueno, si les parece,